Ya, ahí sí. Me parece que ya estamos, ya partimos el live. ¿Me escuchan todos? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí. Ya tenemos 26 conectados. Estamos listos para partir. Bueno, hola a todos. Mucho gusto. Yo soy María Jesús. Soy la encargada de marketing y vinculación en Nube Cowork. Para los que no nos conocen y los que llegaron por otras fuentes, les cuento que estamos partiendo nuestro webinar del día de hoy en Valdivia. Nube es un espacio que nace el año 2012 como el primer espacio de cowork que abre en regiones en Chile. Y a la fecha ya llevamos 8, casi 9 años de trayectoria y hemos apoyado varios proyectos que se han desarrollado acá en la región. Estamos con importantes desafíos involucrados en el espacio. Estamos entregando asesorías en temas de incubación y aceleración de proyectos. Estamos entregando también servicios de mentorías en conjunto con Incubatec UFRO y con la red de mentores Compite, así que tenemos hartas novedades y para los que estén interesados, obviamente pueden escribirnos, está toda la información en nuestra página web, en nubecowork.biz, B larga y Z. Y estamos el día de hoy iniciando nuestro segundo webinar. La semana pasada ya nos juntamos para tener nuestro primer conversatorio que fue sobre transformación digital. Un segundito, que parece que voy a silenciar su micrófono. ¿Lo están silenciados? Sí, ya. El primer conversatorio entonces fue de transformación digital. Fue el jueves pasado, estamos todos los jueves a las 5 de la tarde, así que los dejo a todos invitados para que puedan conectarse. La próxima semana vamos a tener otro más. Y así esperamos que toda la semana vayamos teniendo nuevos conversatorios. Como les estaba comentando, bueno, en Nube además estamos con un nuevo espacio de trabajo, así que cuando todo el tema del coronavirus y la contingencia ya esté un poco más calmado, los dejo ya desde ya invitados a que puedan ir a conocer nuestras nuevas oficinas en Isla Teja, en el Boulevard de Isla Teja, donde está la Shell, al lado donde estaba Telefónica del Sur, en el segundo piso. Ya, presentar entonces a nuestros invitados del día de hoy. El segundo webinar entonces es sobre cambios medioambientales tras esta crisis sanitaria y el objetivo de este conversatorio es hablar sobre cómo la disminución de las actividades comerciales y transporte por causa del COVID ha impactado en el medio ambiente de forma positiva. Y ahí vamos a ir resolviendo distintas preguntas tanto del público, pueden ir dejando sus preguntas en el chat y también vamos a ir haciendo algunas preguntas a nuestros panelistas del día de hoy. Les presento primero a Brenda. Brenda Román es parte de la comunidad Nube. Ella es socia y encargada de planificación para la conservación en Satori Gestión Territorial, que es una consultora que apoya al desarrollo de territorios rurales en Chile. La Brenda es ingeniera forestal y magíster en desarrollo a escala humana y economía ecológica. Y luego ahí Brenda nos va a contar un poquitito más sobre lo que hace ahora en Satori, sobre su emprendimiento también, que va a lanzar no sé si no, todavía no está lanzado, el vodka Ciervo Austral. No, pronto. Así que Brenda nos va a contar más detalles de ese proyecto. Por otra parte está Rodrigo Ditborn. Rodrigo es consultor en políticas públicas de medio ambiente y energía en Sustainability Solutions Group, que es una cooperativa de trabajadores en Canadá, que está dedicada al diseño y evaluación de planes de acción de cambio climático para gobiernos locales. Rodrigo es de Santiago, pero ya se vino a Valdivia hace poquito, desde diciembre que está acá, con su sueño de ver las ciudades del sur libres de contaminación y en armonía con la naturaleza que los rodea. Y por otra parte está Alfredo, mucho gusto Alfredo. Alfredo Erwin es investigador y profesor del Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales
y Desarrollo Humano Sostenible de la Universidad Austral. Y también Alfredo es parte del núcleo transdisciplinario en estrategias socioecológicas para la sostenibilidad de los bosques australes. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Primero que nada, antes de iniciar como con las preguntas y el conversatorio en sí, quería pedirle a cada uno de nuestros invitados del día de hoy que pueda presentarse, una breve presentación, unos 3 minutos, que pueda contar lo que está haciendo actualmente, en qué otros ámbitos se han desarrollado, y también me gustaría saber la opinión de cada uno, y según su expertise, como que nos entreguen su opinión sobre cuál es la situación actual que estamos enfrentando en el contexto del coronavirus a nivel mundial en términos medioambientales. Así que me gustaría partir con Rodrigo. Rodrigo, si puedes partir presentándote. Hola. Para que esto te pueda conocer. ¿Se escucha, no? Sí, perfecto. Bueno, como comentaba María Jesús, estoy en Valdivia hace poquito, de diciembre, con mi familia. Y comentábamos hace un ratito con Brenda, yo no estoy trabajando en nada particularmente en Valdivia, sino que trabajo a distancia para esta cooperativa de trabajadores, se llama SSG, que están en Canadá. Así que la verdad para mí el tema del encierro y el trabajo a distancia no ha sido tan nuevo. Yo trabajé, antes de estar acá en SSG, trabajé en el Ministerio del Medio Ambiente, en el área de calefacción sustentable, y antes de eso en el DICTUC de la Universidad Católica, en el Green Lab, haciendo diseño y análisis de políticas públicas ambientales, que es parecido a lo que estoy haciendo ahora, solo que pasé de contaminación local y por temas principalmente de contaminación por leña a estrategias locales de cambio climático. Hoy en día trabajo principalmente para proyectos que están en Canadá, con gobiernos locales canadienses, municipalidades de allá, pero la idea es empezar a abrir proyectos acá en Chile y traer esta visión de cómo se hacen los proyectos allá para acá. Eso. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Oye, también mencionar que antes se me olvidó decirlo, que tanto Rodrigo como Brenda son parte de la comunidad de Nube. Ellos ambos trabajan actualmente en el espacio. Rodrigo, me gustaría saber también, así si podéis decir como en breve, cuál es según tu conocimiento en temas medioambientales y energéticos, cuál es como la situación actual que estamos enfrentando a nivel mundial con la contingencia de esta crisis sanitaria. Sí, bueno, la verdad es que como yo lo veo, es que básicamente estamos viviendo una pausa, una recesión, al final, recesión económica, que como toda recesión económica tiene impactos en las emisiones, principalmente por una baja en la demanda del consumo, ¿cierto? Y yo siento que como esta película bonita que se ve ahora de baja emisión y menos contaminación y de animales volviendo a las ciudades, está bueno, pero no podemos pensar de que va a ser lo que va a quedar a largo plazo. Es como un efecto inmediato, pero las decisiones que tomemos hoy en día para salir de esta crisis es lo que realmente va a importar en términos ambientales, creo yo. Vale. Muchas gracias, Rodrigo. Esas son como un poco las cosas que vamos a conversar en el día de hoy en este webinar. Me gustaría seguir con Brenda para que te presentes y también puedas dar tu opinión al respecto. Gracias. Bueno, mi nombre es Brenda. Yo he trabajado muchísimos años en el sur de Chile principalmente, ya como 15 años yo creo, más o menos. No voy a sacar bien la cuenta. Y principalmente en Valdivia. O sea, estudié acá, trabajé acá, he pasado por, yo creo que a esta altura, por todos lados. Trabajé en la U, trabajé en CONAF, no aquí en Bio Bio, sí, he trabajado en las ONG. Bueno, yo creo que he pasado por todos lados.
Mi foco de atención siempre ha sido el bosque nativo. Me especialicé en bosque nativo y básicamente todo lo que he hecho se vincula a eso, al bosque nativo y a las comunidades que viven en torno al bosque nativo. Eh, y en el último tiempo me he dedicado principalmente a la gestión de áreas protegidas públicas y privadas, planificación para la conservación, que es básicamente diseñar instrumentos que resguarden la biodiversidad que estos ecosistemas protegen. Y ahí hemos trabajado con parques nacionales, con reservas privadas, con pequeñas reservas también de la región. Y mi otra área de trabajo durante los últimos años ha sido temas de cambio climático, principalmente adaptación al cambio climático y ciertos temas de mitigación asociados también al bosque nativo. Bueno, y ahí he participado en diferentes cosas, desde un diplomado que hicimos para profesionales del área de silvagropecuaria, como en temas de adaptación, aplicado principalmente al sector silvagropecuario, y apoyando también algunos temas de implementación de la estrategia de cambio climático que tiene Chile. Ahí en esas áreas he participado así como fuerte en algún momento. Y bueno, mi postura frente a esto, sí, es como, no sé, la veo como una reflexión personal más bien. O sea, creo que es difícil tener una postura en un acontecimiento que jamás ha ocurrido y que nos pilla a todos como por sorpresa. Entonces, para mí es como un momento de reflexión personal y colectiva en cómo impactan nuestras acciones en el medio ambiente. Y a partir de ello debemos tomar algunos consejos, algunas decisiones. Es primordial para mí, por ejemplo, dejar atrás el individualismo, sobre todo. Esta forma como sola de pensar en cada uno está para mí ya, o sea, con esto queda más que claro, bastante obsoleta. Incluso en la forma de contagio del virus, o sea, si no somos capaces de respetar las cuarentenas, de no acaparar alimentos, de no como pensar en el colectivo, la verdad es que me queda como que bastante que desear de nosotros como colectivo. Entonces, para mí es una reflexión más bien es un tiempo como de introspección, de pensar en cómo abordamos esto, cómo nos vemos después de esta pandemia, eso principalmente. Muchas gracias, Brenda. Muy importante lo que dices tú sobre el tema como la reflexión del individualismo, que creo que al final muchos de nosotros o los que estamos escuchando estamos de acuerdo con eso y es algo que hemos ido reflexionando estas últimas semanas. Y bueno, por último, me gustaría presentarles a Alfredo y bueno, que también puedas contarnos un poco lo que estás haciendo ahora, cuál es tu expertise principal y también que puedas darnos tu opinión con respecto a la contingencia. Vale, muchas gracias, Mauricio. Respecto a mi expertise o lo que estoy haciendo, mis áreas en la universidad, mis líneas de investigación, etcétera, tienen que ver con energía renovable dentro del mundo rural, eso es bioenergía, y en ese sentido mucho de manejo de residuos y obtención de energía, biodigestión, biocombustibles, pero ahí trabajando el tema de la leña o la biomasa y cuáles son las potenciales y las restricciones. Y eso siempre unido también con el tema de bosque nativo, que me interesa mucho, que también lo trabajo desde el punto de vista del ordenamiento territorial o la economía de paisaje, ecología de paisaje. Y en ese sentido, con Brenda también nos topamos algunas veces en la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo eh, bueno, y en ese sentido, el tema bosques, cambio climático hoy día eh, es bastante importante y en el último año trabajé en eso con, eh, con la idea de poder aportar un poquito a la NDC nacional, un grupo de profesores de Valdivia, no solamente la universidad. Trabajamos en algo de eso, en algunas propuestas de qué hacer con el bosque nativo respecto al secuestro de carbono. Y bueno, respecto al tema del COVID, eh, pucha, es como en 2 minutos el punteo está un poquito difícil porque yo
y igual que Brenda tengo una perspectiva un poquito más de introspección. Es decir, yo creo que el gran aporte, si se puede hablar de un aporte de parte de esta pandemia, es que nos resitúa, es como un gran golpe de conciencia, creo yo, y eso me gustaría desarrollarlo un poquito más, con un poquito más de tiempo. Pero creo que sí nos está haciendo repensar cómo vivimos y qué es lo que pasa con nuestro modelo de desarrollo. Y el modelo de desarrollo está siendo golpeado brutalmente y nuestras vidas, cada una de nuestras vidas a escala global. Es decir, esto es un fenómeno que no tiene precedente y al mismo tiempo, también me gustaría explicarlo con más cuidado, eh, comparado con lo que la ciencia viene diciendo las últimas 4 décadas respecto a lo que es y puede ser la crisis ambiental, el COVID es, como dicen los gringos, peanuts, o sea, realmente muy poco. Eh, y, y sin embargo, el tema ambiental, el tema cambio climático, eso, se ha demorado mucho en tomar fuerza y en que reaccionemos ni una décima parte de lo que hemos logrado reaccionar frente a esta pandemia. Entonces, es una pregunta súper potente la que podemos hacer al comparar las dos situaciones. Muchas gracias, Alfredo. Ahí vamos a ir conversando más. Dejar los invitados desde ya a ustedes tres, que si es que alguno tiene alguna pregunta dirigida hacia el otro, felices de que también puedan interactuar entre ustedes, no solo yo realizar las preguntas. Y también dejar invitados al tiro a quienes nos están escuchando a que puedan hacer sus preguntas, ya sea dirigidas o generales, en el chat del webinar, ¿ya? Antes de partir, quería pedirles también a Rodrigo, Alfredo y a Brenda que durante este conversatorio voy a ir haciendo algunas interrupciones y que cada uno pueda ir dando algún tip o una papita para la gente que nos está escuchando. Puede ser, no sé, la Brenda, por ejemplo, nos dio un video que ahí ya se los compartí. En la parte a mano derecha ahí hay un link que dice videos y ahí está el documental que nos compartió Brenda. Así que, bueno, ahí más adelante vamos a ir comentando, pero tanto Rodrigo como Alfredo, si pueden darnos sus tips más adelante. Ujú. Bueno, la primera pregunta que les quería hacer es un poco como más general y también como reforzando lo que decía Rodrigo en el inicio. Todos hemos visto por distintos canales, sobre todo en las redes sociales, cómo ha estado impactando positivamente esta crisis sanitaria a nivel mundial, como el ejemplo de ahí los canales en Italia. Pero me gustaría saber la opinión de ustedes, pero ¿cuál es el verdadero impacto sobre el medio ambiente con esta disminución de actividades a nivel mundial por el tema del coronavirus, de que la gente esté encerrada en sus casas, de que el transporte público no esté tan activo, de que las industrias estén más estancadas? Quería saber cómo realmente es una cifra significativa en la disminución de los gases de efecto invernadero. No sé si alguno de ustedes quisiera responder o si quiere partir. Sí, bueno, yo puedo partir si quieres. Voy a aprovechar el impulso. Mira, para mí depende de la perspectiva del análisis. O sea, yo creo que en lo inmediato y a escala global el impacto es positivo, ya que ahí está, claro, como tú dices, esta reducción de las emisiones, sobre todo de China, que es el principal emisor de gases de efecto invernadero. Y yo estaba leyendo hace un rato que calculan que en el periodo después del Año Nuevo chino se redujo cerca de un 25% la emisión de CO2 en China en esas 3 semanas, que es, no sé, creo que 100 millones de toneladas, una cosa así. Entonces, claro, uno lo ve optimista frente a un escenario donde estaría todo funcionando normalmente. Es probable que esto mismo vaya a pasar en Estados Unidos. O sea, todavía no estamos viendo el pic de contagios de la enfermedad en Estados Unidos, que es el segundo país más contaminante de gases de efecto invernadero, y es probable que pase lo mismo, que se detenga un poco la economía y que veamos este mismo fenómeno.
pero es una cosa puntual. A mí me gustaría que pensáramos en lo local, o sea, qué pasa en Valdivia. O sea, yo pensaba, la pandemia a nosotros nos llega justo a comienzos del otoño y sabemos que en la región más del 80% de las casas utilizan leña para calefaccionarse, y entonces, ¿qué va a pasar cuando estemos todos mucho más tiempo en nuestras casas usando leña? Va a estar mucho más contaminado el aire, los niños no están yendo a clase y se suma esto como el contagio del virus, que además es un virus respiratorio. Entonces, para mí es como, no sé, depende de las escalas de análisis, o sea, depende en dónde nos vamos a situar, y yo creo que ahí es importante pensar en lo local, o sea, pensar en nuestra ciudad, en qué va a pasar en nuestra ciudad con esto. Y también habría que ver qué va a pasar cuando pase la pandemia. O sea, lo de China es algo bien circunstancial, y es muy posible que una vez que pase la pandemia hayan incentivos por parte del Estado para recuperar toda esa producción perdida y que se provoque un efecto contrario, quizás. No lo sabemos. O sea, que haya un incentivo a producir mucho más para recuperar todo eso que no se produjo. Todas las pérdidas económicas. Claro, entonces yo creo que todavía es difícil pensar que hay cifras significativas, y hay que esperar a ver qué pasa post pandemia y sacar como estos aprendizajes de vuelta, o sea, como pensar en nosotros también, en nosotros como ciudad. Muchas gracias, Brenda. No sé si Rodrigo o Alfredo quieren complementar. Bueno, cortito, yo coincido con Brenda. Creo que ayer o antes de ayer la ministra de Medio Ambiente habló de que Chile había bajado un 30% sus emisiones. O sea, coincide más o menos la cifra. Eh, pero, bueno, y además hay una gran liberación de nicho. Los animales están... Yo pienso que para ellos debe ser una locura, ¿no? Esto es como el mundo zombie. De repente desaparecieron los humanos. Y no solamente desaparecieron en presencia. Imagínense el ruido en el mar sin que todos los barcos funcionen, el espacio aéreo, todo, bueno, para ellos debe haber sido como para recolonizar el planeta. Eh, Muy interesante. Eh, pero efectivamente la reactivación eh, puede ser una perfecta excusa para volver al mismo modelo de desarrollo. De hecho, probablemente lo sea, porque vamos a entrar en una gran recesión. Entonces, primero el efecto puede ser de péndulo, peor, pero además, en segundo lugar, la concepción de que finalmente, por así decirlo, la naturaleza es mala, ¿ah? En el fondo nos está atacando, ¿cierto? La naturaleza, y por lo tanto tenemos que redoblar nuestros esfuerzos por una pelea contra la naturaleza. A ver, pienso que básicamente no va a pasar mucho en términos ambientales, y salvo la reflexión que se está dando ahora a nivel de individuo con todo lo que estamos viendo del mundo natural y de las condiciones ambientales. Esto de que eh, qué sé yo, en Calcuta se vean las estrellas y ese tipo de cosas, es algo que no se había visto en dos décadas probablemente. Entonces, nos está haciendo reflexionar mucho. Por eso digo, yo creo que el gran punto es el tema de la conciencia. Pero si no cambiamos el switch respecto a la conciencia, nada, va a haber una reactivación y probablemente la cosa va a ser para peor. ¿Mm? Eso pienso. Muchas gracias. Y Rodrigo, no sé si tienes algo más para... No, ya dijeron todo. No, mentira. Oh. No, pero súper en línea con lo que dijeron. O sea, yo creo que no hay que caer en la ilusión de que hay que darle gracias a la pandemia en términos medioambientales por lo que estamos viviendo, y al final es un poco lo que dije antes, es una recesión, tiene impacto en la economía y disminuyen las emisiones por eso. Y claro, está también el tema del impacto en la vuelta de la naturaleza donde no había llegado antes, que es interesante, pero no deja de ser para mí una anécdota. Como dice Alfredo, o sea, si nosotros volvemos y no cambiamos el switch de lo que queremos como sociedad,
va a llegar, va a seguir todo igual, quizás va a haber un poquito más de teletrabajo, todo el resto de las cosas van a funcionar igual. Y creo que ahí hay que tener un poco ojo en cómo usamos esta oportunidad para meter ideas nuevas, de desarrollo nuevas. A mí me da un poco de miedo, entre comillas, el caso de Chile, porque al final creo que lo hemos visto en nuestros líderes que su foco está muy en mantener el status quo, en seguir con el modelo de desarrollo actual y que no se pierda el empleo y que la economía siga andando. Entonces yo creo que como ciudadanos tenemos ahí una visión importante y que claro, vendría ojalá después de esta reflexión interna que ojalá muchos estén haciendo. Muchas gracias, Rodrigo. Oye, antes de seguir con mis preguntas, hay algunas preguntas igual del público y hay una persona que levantó la mano, así que le vamos a dar el pase para ver si quiere unirse. Paz. No puede ingresar porque, bueno, tenemos el tope máximo de integrantes. Pero hay otra pregunta más que dice, dice, para Rodrigo, ¿de dónde nace el coronavirus? No sé si tienes algún conocimiento de eso. No sé la respuesta. Ya. Bueno, vamos a seguir con la pregunta de Patricio, que dice, ¿qué opinan de la declaración de que los humanos somos el verdadero virus para el planeta? ¿Quién va? Dale, Alfredo. No tengo mucha respuesta, la verdad. No creo. O sea, pucha, es súper profunda y difícil porque es una apreciación valórica. Finalmente, ¿tiene sentido la especie humana o no? Te fijas, es poco menos que eso. Eh, la estrategia de los virus es distinta de la de los seres humanos, pero todos nos reproducimos en forma exponencial. ¿Ah? Entonces, yo creo que buena parte de la problemática ambiental no existiría si hubiéramos aplanado la curva poblacional en la generación de nuestros padres. Yo creo que con 4.000 millones de personas este planeta funcionaría perfecto, con un buen estándar de vida y lleno de biodiversidad. Entonces, el problema que tenemos ahora, creo yo, es de que los ecosistemas están en un grado de estrés porque hay un desequilibrio de poblacional, muchos humanos y poco ecosistema. Y este caso, que es el del COVID, eh, es un buen ejemplo de todo lo que puede pasar cuando está ese desequilibrio. O sea, el virus se detecta primero en la ciudad de Wuhan, en China. Aparentemente surge de un virus que ya estaba estudiado en murciélago y que pasa a través de mandolines, creo que se llaman son unos mamíferos, en el mercado de la carne. Y en la medida de que nosotros sigamos irrumpiendo en ecosistemas naturales, vamos a ir destapando todas esas potenciales enfermedades biológicas que son de otras especies y que surgen cuando sencillamente hay una mutación, que es lo que ocurrió. ¿Fija? Entonces, de alguna manera, el virus me habla de eso. Que nosotros seamos un virus, no creo. Somos mamíferos y como todos los mamíferos, si no se les pone freno a la reproducción, el ambiente termina limitando su crecimiento. Entonces, mejor si nosotros podemos racionar, adelantarnos a esa limitación, porque normalmente no se pasa muy bien cuando el medio ambiente te limita, ¿m? Claro. Te restringe. Oye, y no sé si Rodrigo o Brenda tienen algo que decir, ¿no? Quería preguntarles, Sigamos. ¿qué medidas creen ustedes que como país, para ya aterrizarlo más hacia lo local, o qué medidas creen ustedes como país, o quizás como región, como el gobierno regional, podemos tomar para no revertir como esta transformación positiva que hemos estado viviendo? Rodrigo, Brenda. Rodrigo, que parta ahora para que Claro.
Pucha, que tu pregunta va parte del supuesto de que estamos como en una situación positiva medioambiental y creo que eso un poco lo conversamos y realmente más que cómo continuar, es cómo al salir de esto elegimos un buen camino. Exacto. Eh, yo creo que hay que mirar un poco alternativas de desarrollo sustentable, aprovechar un poco iniciativas que ya están andando. Por ejemplo, bueno, yo trabajo en cambio climático, en las NDC se relanzaron hace poquito, donde el país busca llegar a la carbono neutralidad 2050 con medidas que, pese a lo que piensa mucha gente, que mitigar el cambio climático sería costoso para un país como Chile, quedó demostrado en el análisis que se hizo ahí que es no solo económicamente viable, sino que positivo para la economía del país. Entonces, yo creo que un poco el camino que hay que tomar es ese, de si vamos a apoyar económicamente como país o si el Estado decide hacer eso, el gobierno decide hacer eso, que sea en cosas que vayan en el camino del desarrollo sostenible. Perfecto. ¿Y cuáles crees tú que son como medidas posibles más a corto plazo para poder ya iniciar un poco este camino que tenemos hacia el 2050? Es que hay muchas alternativas, pero por ejemplo, yo soy del área de calefacción. Siempre se habla de que la construcción es uno de los primeros que caen en las restricciones. Se podría tomar el rubro de la construcción y priorizarlo hacia la eficiencia energética, por ejemplo. No sé, tenemos en el plan de descontaminación de Valdivia son miles de casas que hay que aislar térmicamente y se podrían priorizar medidas de ese tipo. Y que son instrumentos que ya están, solo que los impulsos económicos, las inyecciones económicas no apuntan a eso. En vez de, no sé, tratar de salvar land, por ejemplo, se estuvo discutiendo ahí al principio cuando impartió todo esto que había que salvar a la TAM, a la empresa aérea. ¿Por qué mejor no hacer ese otro tipo de cosas que también impactan positivamente a la economía? Yo creo que el gobierno y los políticos van a tener mucho protagonismo en este tema y creo que como ciudadano el deber un poco es presionar, estar ahí presionando y estar atento a lo que vaya pasando. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. No sé si Alfredo o Brenda tienen para complementar. Sí, respecto a como a las acciones o a las medidas que se pueden tomar, yo vuelvo a pensar en que es importante que como personas pensemos en nuestro consumo. O sea, esa es una medida muy relativamente fácil de lograr. Cada uno siendo responsable de su consumo es un avance gigantesco en lo que está ocurriendo. Y ahí creo que hay que pensar como desde el consumo que cada uno hace, desde una perspectiva como más amplia. O sea, preferir productos locales en cuanto a la alimentación, ser responsables del tipo de leña que usamos, cuándo ocupamos nuestros vehículos, qué hacemos con nuestros desechos domiciliarios, no sé, como en todos los aspectos en que uno se desenvuelve, o sea, en la empresa, en la familia, ser responsables con nuestras formas de consumo. O sea, yo creo que es una medida sencilla y que en esta reflexión tiene que surgir como esta nueva forma de hacer las cosas, o sea, no solamente como país, o sea, yo creo que está súper bien mantener los acuerdos y ser cuidadosos en la forma en que se recupera la economía cuando pase todo esto, pero también en cómo nosotros como familia o como empresa asumimos como esta transición. O sea, ¿qué hacemos para impactar positivamente en el medio ambiente? Eso quería agregar. Muchas gracias, Brenda. Sí, a mí también me gustaría, bueno, agregar que en lo inmediato yo estoy con lo que dice Rodrigo y en lo mediano, a largo plazo, es clave lo que dice Brenda. Eh,
Y respecto al tema justamente de incentivar alternativas más sustentables, creo que lo más inmediato es lo que se está hablando, en, digamos, incluso ya a nivel de tomadores de decisiones, que es el famoso rescate verde. Eh, y eso me parece absolutamente clave en el plazo inmediato, ya ni siquiera a nivel de empresas privadas, sino que de las acciones del Estado. Se están generando paquetes de rescate enormes, ¿sí? Estados Unidos hizo el más grande que ha hecho en su historia. El de Chile tampoco es poco, digamos, no es pequeño, y probablemente van a haber más paquetes de rescate. Entonces, la pregunta que se hace, por ejemplo, Naomi Klein es, bueno, deberíamos, claro, está colapsando la industria de los combustibles en Estados Unidos porque nadie se mueve, deberíamos rescatar a las empresas de combustibles fósiles, que es un poquito lo que plantea Rodrigo con la TAM. O sea, la aviación, eh, claro, es una nueva manera de vivir también, la movilidad que nos presta, pero es una de las industrias de transporte que más combustibles fósiles consume. No se trata de eliminar los aviones, sino que en el fondo es reconcentrarse en alternativas que tienen mucho más futuro. Entonces, aprovechamos de hacer un rescate de la economía a través del mercado, y al mismo tiempo echar a andar actividades que requerirían subsidios de otra manera, en vez de gastar la plata de todos en sectores de la economía que tienen tecnologías antiguas o que son contaminantes o que sencillamente no aportan a un desarrollo sustentable. Y en ese sentido, bueno, básicamente las alternativas renovables y todo lo que es el desarrollo local perfectamente se puede incentivar a través de los paquetes de rescate, ¿ah? La plata de los gobiernos. Muchas Eso gracias. es un... Hay algunas preguntas, hay varias preguntas, la verdad, en el chat. Voy a ir leyendo algunas y si es que no alcanzamos a responderlas todas, porque van a ir surgiendo más seguramente, las personas que están ahí preguntando también pueden escribirme directamente a mi correo y a lo mejor, si les parece, yo le puedo hacer el traspaso a ustedes directamente. ¿Sí? Ujú. Ya. Sí. Voy a leer una de las preguntas que dice Pilar, que es como un poco sobre lo que estábamos hablando recién. ¿Creen ustedes que esta crisis puede abrir la generación de nuevos paradigmas de desarrollo sostenible con políticas públicas aplicables desde lo local? Esto considerando que las soluciones ante la pandemia que han resultado con mayor efectividad han sido a escala de gobierno comunal o incluso de la sociedad civil. ¿Alguno tiene para...? Yo le doy la palabra a Brenda. Sí, o sea, yo creo que, no sé si hay un mejor momento para plantear un cambio de paradigma. Es como la situación única y en ese caso es como, o sea, las grandes transformaciones sociales han ocurrido luego de una crisis en general. O sea, después de una guerra, después de una situación de mucho estrés social, de hambruna, de cosas por el estilo. O sea, hay una tendencia a ver abrirse una oportunidad tremenda luego de una crisis, porque obviamente ya no hay nada que perder, digámoslo así. O sea, es como un escenario propicio porque todo el mundo ya ha perdido esa estabilidad social anterior. Entonces yo creo que sin duda es un momento para plantear un cambio de paradigma. Ahora, ¿hacia dónde se transita? Yo creo que es lo clave. O sea, yo creo que hay, sobre todo en Chile, y lo que había estado pasando antes de la pandemia con el estallido social, hay una disociación entre la sociedad y lo político gigantesco. O sea, no hay ahí un punto de unión muy claro. Entonces, no pasa lo que pasa en otros países. No sé, pienso en Noruega, en Finlandia, y bueno, en Canadá, y Rodrigo debe saber mucho mejor, que son países que yo creo que están más cercanos a su ciudadanía. O sea, en general hay una relación un poco más orgánica entre los gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen mucho más poder de decisión, tienen presupuestos participativos, cosas que no pasan en Chile. Entonces, yo creo que hay un desafío ciudadano gigantesco en Chile post pandemia. O sea, sumando estos dos
hechos que ocurrieron, el estallido social y ahora el coronavirus, ¿qué va a pasar después de eso? Es algo bien intrigante para mí también. Creo que ahí hay un desafío ciudadano inmenso. O sea, no creo que ningún gobierno, ningún partido político en este momento en Chile está en condiciones de tomar ese desafío. Yo creo que probablemente las propuestas van a tener que venir de la ciudadanía. Y por eso también creo muy importante como el dejar de pensar como individuo y empezar a pensar en el colectivo. O sea, hay que organizarse como ciudadanos y hay que tener propuestas y hay que como empujar a que el barco se mueva en la dirección correcta. O sea, la dirección de actividades económicas más sustentables, de quizás elevar los impuestos a las empresas más contaminantes, de poner restricciones, de que las normas de evaluación ambiental sean más restrictivas, no sé, hay montones de cosas que se pueden hacer, pero yo creo que nuestro rol ciudadano es súper importante. Muchas gracias, Brenda. Alfredo, Rodrigo, no sé si quieren comentar algo. Mira, a mí me parece interesante en esto que plantea Brenda del cambio. Bueno, el por qué no cambiamos, ¿cierto? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no hemos cambiado hasta ahora? Y, y una de las cosas bonitas de este virus o esta pandemia eh, es que, em, como dice Brenda, las crisis, estos cambios se producen en crisis. Alguien dice, las crisis mueven la frontera de lo posible. Y, y de alguna manera, lo que nosotros pensábamos que era rígido, por ejemplo, qué sé yo, te pongo, si hay una normativa que dice que uno no puede usar más de una vez una mascarilla y se acaban las mascarillas en la pandemia, bueno, sencillamente usamos más de una vez las mascarillas. Todo se reordena. El cómo manejábamos los negocios, las platas del Estado inmediatamente se reparten de otra manera. Y el argumento es, bueno, es por la necesidad, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un buen argumento, no nos hacemos problemas en cambiar las prioridades. Eh, y resulta que lo que hace una crisis como esta justamente es eso, es decir, nosotros podemos optar por decidir cómo queremos reordenar la sociedad. Y eso solamente se da en esa conciencia de que se pueden cambiar las cosas, se da en una crisis como esta. ¿Ah? Eh, bueno, y creo que eso ya es suficientemente potente. Muchas gracias, Alfredo. Hay varias preguntas. No sé si, Rodrigo, también tienes algo para decir ahí. No, yo prefiero ver las otras preguntas y seguir avanzando. Ya, bacán. Voy a ir resolviendo algunas de las preguntas de acá, porque igual yo tenía otras preguntas, pero para ir contestando también las del público. ¿Qué pequeñas medidas podríamos implementar desde la individualidad? A ver, espérenme un segundo. ¿Qué pequeñas medidas podríamos implementar desde la individualidad que en cadena incidan a escala colectiva para cambios medioambientales? Pregunta Vanessa. Bueno, yo podría quizás dar algunas luces. Yo creo que tenemos poder como consumidores y un poco lo que estamos viendo ahora es un cambio en el estilo de consumo. Y creo que a partir de nuestras preferencias y nuestras elecciones podemos lograr, porque la pregunta es un poco enfocada a cómo logramos cambios más allá. Creo que como consumidores y con nuestras decisiones que tomamos día a día de consumo, podemos hacer cambios importantes en la cadena hacia arriba de distribución de productos. Interesante, hace poquito, entre todas las cosas que se mandaron, un meme o una frase por ahí, decía que había una crisis económica mundial porque estábamos por primera vez comprando solo las cosas que necesitábamos. Y es súper cierto, al final estamos consumiendo, seguimos consumiendo, no hemos parado 100%, pero igual la economía se vino abajo, entonces
qué estábamos haciendo antes realmente. Creo que es una bonita reflexión para hacer hoy en día y aprovechar, como decían antes, que estamos en una crisis que se nos ha forzado a cambiar ciertos hábitos y tratemos de mantener esos nuevos hábitos que son mejores hacia más adelante cuando todo vuelva, entre comillas, la normalidad. O sea, ¿vamos a necesitar viajar tanto realmente? Es impresionante cómo volver atrás y acordarse de toda esa resistencia que había con el tema del teletrabajo, que al final no tenía ninguna justificación, era como solo una inercia cultural de decir, no, no es posible. Tratemos de mantener como todos esos cambios que hicimos, que sabemos que son positivos y que han tenido un impacto hasta ahora. Muchas gracias, Rodrigo. Alfredo, ¿tenías algo que decir? No, se entiende. ¿Y Brenda? No, estoy muy de acuerdo con Rodrigo. El consumo es la clave. Y ser reflexivos en torno a que hay personas que están produciendo eso que consumimos. O sea, que no es un objeto o un alimento que es de la nada. O sea, como ser conscientes de que alguien tuvo que cuidarlo, que cultivarlo, que hacerlo, que traerlo y que en todo eso hay como hay gente, hay familias, hay personas, entonces como ver nuestro consumo como una red de relaciones, más que como objetivizado, que es como lo que pasa ahora con el capitalismo, o sea, que todo es un objeto, ¿ya? O sea, que dejemos de ver el consumo objetivizado y lo veamos más como relaciones humanas. Yo creo que es muy importante. Muy de acuerdo Sí, también con eso. me gustaría agregar un poquito la reflexión de los dos y esto de que finalmente, bueno, el virus nos hace volver, digamos, a qué es lo que realmente necesitamos, cuáles son las necesidades reales. Y fíjense que sin las otras necesidades, que aparentemente tan felices no nos han hecho, resulta que es posible cumplir las metas que nos hemos puesto respecto a la contaminación con gases de efecto invernadero, que no habíamos podido en los últimos 30 años. Es posible empezar a recuperar la biodiversidad. Es decir, para mí esto es de alguna manera una cosa bien potente y esperanzadora en la medida de que se muestra que la respuesta está en nosotros. Es sencillamente dar el paso, que es, como dicen los orientales, desapegarse de esta cultura del consumismo en la que hemos estado los últimos 100 años, no sé, porque técnicamente es posible revertir la tendencia suicida en la que estábamos. Y la naturaleza lo está mostrando, nosotros mismos también. De hecho, esto de quedarse en casa hay todo un tema introspectivo. El virus nos confronta a nosotros mismos y ahí sale todo lo bueno y todo lo malo de uno. Entonces, creo que una enorme oportunidad. Déjenme ser pesimista, lamentablemente no creo que la vayamos a tomar. Pero por lo menos es una gran luz. Y van a saber tú, quizá por ahí se pasa algo, ¿no? Muchas gracias, Alfredo. Acá hay otra pregunta de Jonathan Guerrero que dice, hola a todos, ¿qué aspectos claves a su parecer deben estar incluidos en la nueva constitución para tener un desarrollo sustentable con el medio ambiente? Importante. Uy, eso. Eh, Brenda, ¿tú quieres partir? no, estaba solo pensando en voz alta. No sé, o sea, yo creo que es una pregunta bastante difícil. Puede ser Da para tan largo. ambicioso como que la naturaleza sea sujeto de derechos, que sea un ser que requiere de ciertos derechos básicos que no puedan ser transgredidos por ningún interés económico ni nada. Pero claro, es como utópico pensar en eso en un país como Chile, que no tiene asegurada ni la educación. No sé, a mí me cuesta
pensar en un escenario realista frente a la Constitución y el medio ambiente. O sea, mi aspiración sería esa, que estuviera por sobre cualquier interés económico y que su afectación directa tuviese más valor que cualquier actividad económica. O sea, plantearlo desde esa forma. Pero lo veo súper difícil. O sea, ni siquiera tenemos asegurado el acceso al agua, que es, no sé, o sea, es como el elemento vital. Y hay incluso aquí en Valdivia, donde llueve un montón, montones de familias que reciben agua en camiones aljibe. Entonces, no sé, no tengo respuesta. Quiero que sea de una forma, pero en la realidad, así como para que sea vendible, por decirlo de alguna forma, así como que alguien compre la idea y surja, no lo sé, no lo sé. No, creo que amerita un Una webinar propio. reflexión para hoy después del webinar. Sí. A lo mejor también ahí pueden contactarse directamente con usted y ahí seguir debatiendo al respecto. No sé si Alfredo y Rodrigo tienen alguna... Yo voy a alargar dos tips, pero también coincido que es mucho más largo este tema. Bueno, Primero, el hecho de los derechos de la naturaleza, claro, y definitivamente, o los derechos de la tierra, eh, súper importante, pero solamente decir de que finalmente este estallido social, eh, bueno, fue súper oportuno, creo yo, porque estábamos frente a, terminando, a puertas de la COP25, Chile, el país que mantenía la presidencia, y todo el tema que habíamos trabajado por un año se fue a las pailas. Entonces, varios anduvimos ahí por el suelo muy mal, diciendo, pucha, en realidad, finalmente eh, las pensiones, la educación y todo eso pesa mucho más que el medio ambiente y fue más o menos duro. Pero por otro lado, hay que decir de que eh, repensar una constitución nacional en un contexto en donde los próximos 40, 50, 100 años se viene un tema como el cambio climático, además en una realidad concreta en Chile que llevamos 7 años de megasequía, eso es súper potente porque nos da una tremenda ventaja respecto a lo que viene, porque eh, yo por lo menos como científico pienso de que lo que se viene, como les digo, el COVID es una cosita muy menor. Entonces requerimos una democracia resiliente para poder ajustarnos a estos nuevos cambios, poder reorganizarnos. Entonces es una tremenda oportunidad. Y, y bueno, el tema del agua, por ejemplo, que mencionaba Brenda, nos hace a todos empezar ya a discutir, independientemente de que seamos ambientalistas o no, del tema ambiental. O sea, ya empezamos a tener una cosmovisión en donde la naturaleza es parte y sustento de la economía. Eso. perfecto. Muchas gracias, Alfredo. Rodrigo, tenías algo a decir también, ¿o no? Eh, lo que pasa es que hoy en día en la Constitución ya existen garantías medioambientales, o sea, nosotros tenemos derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Eh, y es y tampoco sé qué tanta garantía nos da Mm, eso, ¿cachai? De que esté en la Constitución. Sin embargo, no digo que no tiene que estar incluido, y creo que siendo como lo importante que es una Constitución, debería incluir esos aspectos, pero me da para pensar qué tan efectivo puede ser trabajar en eso. Perfecto. Oigan, les quería recordar también que si alguno de ustedes quiere poner como algún tema sobre la mesa o debatir sobre algo, también siéntanse con la libertad de hacerlo. Yo también estoy haciendo preguntas, pero la idea es que también puedan interactuar entre ustedes. Así que si es que alguno tiene una pregunta dirigida para otro, genial. Pero antes que eso, quería hacer la interrupción para ver si es que alguno de ustedes tiene un tip que dar, un tip para dar a la comunidad. La Brenda ya dio su tip y de hecho para los que están escuchando está acá adjunto en la parte de sección de videos
Y es un documental que, Brenda, si podéis dar como una mini introducción. Sí, es un documental francés. Rodrigo me va a ayudar con la presentación. ¿Cómo se dice mañana en francés? Demain, algo así. Bueno, pero se llama The Mind en chileno. Bueno, es un documental del 2015 y lo que busca es, claro, frente a la crisis ambiental, va por el mundo documentando alternativas de desarrollo y alternativas a esta crisis. O sea, tratan, no sé, la agricultura urbana, monedas locales, economía solidaria, un montón de acciones concretas que está desarrollando gente común y silvestre, o sea, no es ninguna organización mundial ni nada por el estilo, es simplemente ciudadanía organizada haciendo cosas por el medio ambiente. Y esta gente se dedicó a documentar casos así en todo el mundo y el documental trata de eso, que en el fondo, claro, está esta visión muy pesimista de que va a quedar la escoba y que el cambio climático no tiene vuelta, pero frente a eso hay mucha gente haciendo muchas cosas. O sea, no, uno tiende a pensar que uno está solo pensando en algo y en realidad hay mucha gente haciendo muchas cosas pequeñas por su comunidad y son admirables, o sea, de una perseverancia y de una claridad mental también de cada persona, también de todos los estratos sociales, o sea, no hay gente acomodada, pero hay gente muy humilde también, entonces es bien interesante el documental para como abre esta mirada como esperanzadora de que sí se pueden hacer cosas concretas con básicamente nada. Me parece muy interesante, así que ahí para que lo puedan ver, pusimos el link también de dónde verlo directamente online. Así que Eso iba a comentar, que ahí acabo de poner en el chat el link del documental directo para los que estén interesados y quieran verlo. y aprovechando que estamos en cuarentena y que todos tienen tiempo de ver cosas, pensé que era un buen momento para verlo. Muchas gracias, Brenda. No sé si Rodrigo o Alfredo quieren dar su papita del día. Mira, a mí no se me ocurrió ninguna papita todavía. Ahí voy a ver si al final tiro una, pero hasta ahora nada tan interesante. Sí, yo igual. Ya, Igual. no hay problema. Y si tienen algún, por ejemplo, como lo que hizo la Brenda, que tenía un documental, o si tienen algún artículo, alguna noticia que ha salido en los últimos días, también pueden dejar el enlace ahí en los comentarios o algún archivo también en las distintas secciones que hay. Tengo otra pregunta acá que dice Matías. Dice, hola, ¿qué cambios medioambientales se han visto con este periodo de pandemia desde el punto de vista agroecológico? Eh, bueno, yo soy el agrónomo, supongo Sí, que eso te iba a decir. eh, no lo sé. No tengo noticia de cambios agroecológicos. Lo que sí te voy a decir es que, eh, bueno, yo obviamente que por practicar un poquito que sea la agronomía tengo una huerta y, y la sensación que genera una huerta domiciliaria en una clima de cuarentena, ¿te fijas? Es bastante interesante. Yo creo que he oído la misma opinión en mucha gente, que es como de, bueno, finalmente si se cierra una semana el comercio, me puedo alimentar. O por último puedo perder tiempo matando babosas, ¿no? No, es un tema de autonomía, de autosuficiencia y también de una huerta por definición es diversa. Uno nunca tiene una sola cosa. Entonces, eh, acuérdate que el mejor ejemplo de agricultura urbana sucedió cuando cayó Rusia, cuando cayó la Unión Soviética y a Cuba se le acabaron todos los ingresos de combustible fósil. Y de repente no tenían petróleo para hacer andar los tractores ni para hacer andar la industria. Y resulta que empezó a afectarse la agricultura. Y La Habana llegó a producir un 45% del alimento de la ciudad. Wow. ¿Ya? Estamos hablando de un ambiente de crisis absoluta, ¿ya?
Incluso el Estado cubano armó unas chancheras donde metían cientos de miles de chanchos que se comían la basura orgánica, porque en el fondo era una cosa bastante extrema, ¿no? Pero en un clima de crisis es cuando el modelo de la agricultura urbana llega a su máximo. Imagínate que una ciudad casi se alimente en un 50% con los alimentos que se producen en la ciudad, claro, con el clima de La Habana, ¿no? Claro. Pero entonces yo creo que por ahí podría haber una respuesta, pero la agroecología sigue igual que como está, hasta donde yo sé. Muchas gracias, Alfredo. Oye, y aquí hay otra, bueno, no sé si Rodrigo, uy, la Brenda se salió. ¿Qué pasó? Ah, No le gustó la respuesta de Alfredo. no le gustó. Ah, No tengo nada con Fidel, tranquilo. no sé qué habrá pasado, porque aparece todavía acá la Brenda, como que su video se fue a otro lugar. Bueno, lo voy a llamar bastante. Pero voy a dejar sobre la mesa otra pregunta, que no sé si tenías algo que decir, Rodrigo. No. Ya. Una pregunta de Francisca que dice, una reflexión, el consumo impacta en el medio ambiente, por lo tanto, eso podría ser una medida de cambio. Si consumimos menos, producimos menos, lo que me hace imaginar más cesantía. ¿Creen que sería así? ¿Qué otras consecuencias podría tener? Buenísima pregunta. ¿Puedo, Rodrigo? Sí, dale, dale. Para que no se me vaya la idea. Dale. Lo que pasa es de que yo no, mira, no me voy a meter en política, pero sí en un poquito la teoría económica. Lo poco que yo sé. Lo que pasa es de que hasta ahora veníamos con un modelo neoliberal, ¿cierto? Bastante extremo en el caso de Chile. Y el postulado clásico es de que el mercado puede satisfacer, digamos, la mayoría de las demandas y que en el fondo si el Estado se mete, básicamente es ineficiencia. Y de ahí que una buena parte del mundo privado, o por lo menos de cierto sector político, dijera de que en el fondo el mercado, o sea, digamos, el Estado no se debería meter en lo que es la ganancia de bienes y toda la discusión de los impuestos. Y lo que ha demostrado esta crisis es que volvemos al modelo antiguo de Keynes, de principios del siglo XX, en donde tiene que haber un buen equilibrio entre el mundo del mercado con el mundo del Estado. Porque en este momento los estados están sosteniendo la mayoría de las economías en el mundo, ¿ya? Y entonces es como paremos esta contradicción de decir, cuando estoy ganando plata, que no se meta el Estado, pero cuando estoy perdiendo plata, que el Estado me financia, ¿te fijas? Que es lo que es la polémica que hubo con la TAM, ¿sí? O sea, si es libre mercado, bueno, el que gana, gana y el que pierde, pierde. ¿Ah? Y eso ha quedado de lado, fuera con el COVID a nivel mundial, en todo el mundo, de los países más de izquierda a más de derecha. Entonces, el Estado es un tremendo agente activador de la economía. Y por lo tanto, los paquetes de rescate tienen un enorme poder, porque por un lado activan, o sea, mantienen la economía, ¿ya? Y por otro lado también tienen en esa activación pueden incentivar o subvencionar ciertos sectores que son estratégicos y que pueden propinar un desarrollo sustentable. Entonces, está bien la pregunta, está súper buena, es decir, disminuyamos el consumo y si disminuimos el consumo, aumenta la cesantía y la economía se va a las pailas. Lo que pasa es de que si pensamos en un nuevo modelo, no significa que no trabajemos, significa que trabajemos por cosas que tienen más sentido, que son mucho más urgentes y necesarias. Te fijáis que cambiar el celular todos los años y el típico, bueno, lo que ustedes ya saben respecto a la crítica del modelo consumista. Entonces, hay mucho que trabajar, hay muchos desafíos, pero el tema de redirigir la economía a una economía regenerativa y no a lo que tenemos hoy día, que es una economía degenerativa. Mm. Muchas gracias, Alfredo. Rodrigo, también querías decir algo. No, me dejó sin palabras. La Brenda se le cayó el internet, pero está tratando de conectarse de nuevo, así que
Sí, no, me parecía como muy simplificado el decir vamos a consumir mucho menos y al tiro vamos a tener más cesantía. Yo creo que efectivamente el consumir menos tiene un impacto, pero no creo que sea inmanejable. Y también pienso como Alfredo, o sea, el Estado va a tener un rol importantísimo en redefinir un poco y en meter la mano quizás en actividades económicas que necesitamos como sociedad. Ujú. Eh, y ojalá que así sea la tendencia, pero no lo simplificaría tanto a decir menos consumo, más cesantía y todo se acaba. No, yo creo que, y asimismo la solución también es mucho más compleja que decir, no, van a ser solo cosas que necesitemos. Probablemente también va a ser más difícil que eso. Muchas gracias, Rodrigo. Oye, yo quería hacer otra pregunta, como un poco, no, como saliendo del tema, entrando más como en el rubro en donde nos desempeñamos nosotros, desde Nube. Quería saber si ustedes como, han detectado proyectos o qué áreas ustedes detectan en donde se podrían desarrollar soluciones innovadoras a las problemáticas que lleva el cambio climático. No sé si tienen ejemplos o en dónde hay como áreas que todavía quizás no se han abordado soluciones innovadoras para enfrentar esta crisis climática. Yo creo que Alfredo ahí está con el conocimiento más fresquito, dado que es investigador y se dedica a generar conocimiento. Lamentablemente ahí tengo el problema de la academia clásica, que es como que estamos un poquito especializados en la investigación. Entonces, yo puedo hablar de mi rubro y en mi rubro, que es el manejo de residuos, por ejemplo, es súper patente la pregunta. Por ejemplo, yo soy una empresa que cría aves, ¿ah? Qué sé yo, que vende huevos y tengo miles de gallinas y produzco como desechos o sea, toneladas y toneladas de guano de gallina. Y resulta que si yo genero energía a partir del guano de gallina a través de biogás, por ejemplo, eh, puedo hacer autónoma la producción de gallinas, no consumir energía de afuera y además en el proceso voy a haber tratado los residuos y depurado el agua. Pero resulta que eso puede que me salga un 30% más caro que tirar eh, el guano, digamos, por los cursos de agua. En algunos casos no es legal, pero en Latinoamérica se sigue haciendo. Esa es la realidad. Entonces, fíjate, por un 30% no hacemos todo bien, porque la decisión finalmente es netamente económica. Yo creo que debería pesar una cosa más de ética. Ahí está la conciencia de la que hemos hablado. ¿Ah? O sea, ganar un poquito menos de plata y hacer las cosas bien. Pero si no está, ese 30% lo puede poner el Estado. No estamos hablando de nada nuevo. ¿Ah? Estamos hablando de nuevo de lo mismo, que es que el Estado incentive labores que son, o sea, regenerativas. ¿Te fijas? Y en ese caso, ahí tenés cómo una plata bien invertida del Estado puede generar una situación de ganar y ganar. ¿M? Se gana económicamente, se gana ambientalmente, se gana energéticamente. Muchas gracias, Alfredo. Brenda, hola de nuevo. Hola de nuevo. Sí. No se Oye, puede el teletrabajo, ¿viste? eh, que le estaba preguntando, no sé si tendrás algo para complementar, porque le estábamos preguntando, bueno, ahí respondió Alfredo, sobre cuáles son las áreas que ustedes detectan en donde se podrían desarrollar soluciones innovadoras para enfrentar el tema de este cambio climático. Mm, O no sé si conocen proyectos, sí, emprendimientos, experiencias que ustedes quizás recomendarían. sí. Eh, Es que yo creo que hay millones de experiencias. No sé si ya habrán Sí, dicho pues. eso, pero hay, o sea, depende de lo que tú quieras hacer, es la experiencia que podrías buscar, pero hay mucha gente siendo motores de cambio en sus localidades, mucha, mucha, mucha. Claro, y el desafío común es como reducir las emisiones, pero para eso hay millones de opciones.
No sé, desde lo tecnológico, pienso, están, por ejemplo, estas opciones de superárboles, que son como estos gigantescos captadores de CO2 que se podrían poner en las ciudades, la movilidad eléctrica, o sea, toda la electromovilidad es una cosa que está por venir, yo creo, estamos más cerca de eso cada día. En lo social, bueno, está, no sé si Rodrigo ya lo dijo, Alfredo, pero está la cooperativa La Manzana, aquí en Valdivia, que es una iniciativa que lleva 10 años ya funcionando y que promueve justamente todo el comercio justo y la economía local, o sea, con las cadenas cortas de comercialización, conociendo quién, cómo y dónde produce lo que estamos comiendo. También están, no sé, todo el movimiento de los pueblos en transición, las ecoaldeas, la eficiencia energética que comentaba Rodrigo en algún momento, o sea, mejorar nuestras viviendas en todos los aspectos es un desafío ahí gigante en todo el área como de la arquitectura y el diseño. Y también en la agricultura, yo creo que ahí, no sé, más que nunca el tema de la agricultura orgánica, agroecológica, biodinámica, permacultura y todos los movimientos agrícolas que hay tienen un montón de relevancia y, no sé, está la Coscola El Manzano, por ejemplo, en Bio Bio, que llevan un montón de años trabajando, está el CETSUR también, que llevan esta agricultura para el buen vivir, también trabajan hace muchísimos años, o sea, yo creo que en Chile hay montones de iniciativas. Montones, Ujú. montones. Es como cosa de que uno decida por dónde quiere seguir y busque una alternativa. ¿Sí? Muchas gracias, Brenda. No sé si Rodrigo, Meto, meto dale. la cola solamente con el dato de bosque, ya que me acordó Brenda de todo esto. En el tema de bosques, en Chile tenemos, el país prometió reforestar con 100.000 hectáreas, ¿ya? En la promesa de la NDC, la última NDC del gobierno, que es como el compromiso nacional. Y nosotros hicimos el estudio que yo les venía comentando al principio, eh, respecto al tema de bosque nativo. Y encontramos que más o menos hay 3.700.000 hectáreas que se pueden forestar, ¿ya? Pero directa, fácilmente, son al menos 1.700.000 hectáreas entre zonas que tienen bajo potencial productivo y alta aerodabilidad, zonas que han sido deforestadas, zonas que tienen erosión, zonas que se dejaron para agricultura y que no son productivas, como ciertos tipos de ñadi. Entonces, en bosque nativo está todo por hacer. De verdad, hay miles de oportunidades. Muchas gracias. Qué buen, eso es como la papita de Alfredo. Oye, Sí, bueno, y en temas de eficiencia energética, como decía Brenda, también hay mucho, pero de nuevo son como 1000 opciones que se pueden hacer, pero yo invitaría un poco al emprendedor a mirar instrumentos que ya existen, no sé, los planes de descontaminación, las NDC que mencionaba Alfredo, donde un poco se marca el camino a seguir y donde se pueden deducir ciertas oportunidades de negocio. Yo creo que eso es importante, estar atento como a las señales porque al final en temas medioambientales, el tema medioambiental, no sé qué opina el resto, pero yo creo que es muy político, ya que como que pisa muchos talones y siempre se necesita como fuerza política para implementar cosas. Entonces, es siempre o casi siempre el gobierno un poco el que está guiando las grandes decisiones y por ahí creo que se pueden generar muchas oportunidades si uno se sabe colgar bien de eso que ya están dando. no sé si alguno tiene para complementar eso. Estoy de acuerdo yo. Sí. Por eso ha costado tanto, eh, digamos, implementar cosas, ¿no? Porque finalmente pasa por la visión y la interpretación política y el cuánto se logra inspirar a la gente. ¿Mm? Exacto. Oye, se me había pasado una pregunta acá para Alfredo. Dice Silvia, Alfredo, ¿es posible ayudar en el desarrollo de energías sustentables en áreas rurales, en terreno y o desarrollo de proyectos?
Bueno, sí, claro, por cierto que sí. Eh, bueno, por ejemplo, el biogás es una de las fuentes que yo les planteaba, aunque el biogás en general ha tenido una mala experiencia en Chile porque la gente piensa que es como un panel fotovoltaico y en realidad es un sistema biológico, entonces es como hacer cerveza, no es llegar y hacer cerveza. La gente que hace buena cerveza es poca. ¿Ah? Entonces, hay mucha gente que ha tratado, no le resulta y después se decepciona y quedan las cuestiones botadas. Entonces, bueno, los fotovoltaicos en el campo andan re bien porque cuando más se requiere electricidad es en verano, porque normalmente es para bombear agua, ¿ya? Pero hay que decir que en general las renovables se plantearon en un momento como la solución a todos los problemas del cambio climático. Y por un lado, claramente no alcanzan para atacar todos los problemas, para resolverlo todo, y por otro lado también tienen impactos ambientales. Entonces, ahora entiendo que apareció un segundo proyecto importante eólico en la región de los ríos y también ya tiene posición ciudadana. Entonces, eh, las energías renovables, bueno, como decía Juan Gastó, en la naturaleza nada es gratis. No se puede ganar algo por nada. La naturaleza está aprovechando todo y si yo voy a ganar algo, alguien pierde. ¿Ah? Pero no obstante, vuelvo al bosque nativo, soy bastante fanático, porque el bosque nativo tiene una naturaleza muy sinérgica, es decir, es el, secuestra mucho más carbono que las plantaciones, pero al mismo tiempo genera energía, genera madera o productos de calidad, productos forestales no madereros, al mismo tiempo genera agua, ¿cierto? Al mismo tiempo ataca todo el problema de la biodiversidad y la desertificación. Y lo lógico entonces es trabajar con soluciones sinérgicas. Y en ese sentido, recojo lo que decía Rodrigo, de que esto tiene que traducirse en proyectos que sean negocio en el sentido de que haya gente capaz de financiar y de hacer que estas cosas se hagan realidad. Y eso en este caso pasa, en mi opinión personal, no lo puedo digamos, no lo puedo solventar en antecedentes, pero creo que eso no ocurrió en Chile porque tenemos el lobby de un monopolio forestal, un oligopolio forestal, que ha impedido que avancemos en buenas normativas y en esta estandarización del bosque. Entonces hoy día lo que tenemos es degradación del bosque por leña de mala calidad y con todos los problemas de contaminación que vemos. Entonces, yo creo que para mí la energía renovable número uno es el bosque, porque son los paneles fotovoltaicos que la naturaleza creó hace ya 1.000 millones de años. Entonces, bueno, las plantas tienen un poco menos, tienen como 400 millones de años. Entonces, yo creo que hay que trabajar con la naturaleza y no tratar de desplazarla para poner energías renovables, ¿ah? Que es lo que sucede con las represas, con los paneles fotovoltaicos y otras cosas. Y lamentablemente me tengo que ir, así que me gustaría, si me permites, terminar con una sola reflexión. Dale, Alfredo, sí, Y estamos. que como buen científico ñoño no me aguanté de hacer un cálculo, Dale. ¿ya? Y quería ver qué tan chico es el COVID. Entonces, imaginémonos si comparáramos un virus, ¿cierto? Una partícula de virus del COVID con un plato algo súper universal, en todo el mundo más o menos 30 centímetros. Si una partícula de virus midiera 1 metro, como una pelota de 1 metro de diámetro, ¿qué tamaño tendría el plato? ¿Quién Si una puede estimar? partícula de virus, a ver de nuevo. Se agrandó el virus hasta que sea una bolita, ¿cierto?, de 1 metro de diámetro. ¿Qué tamaño tendría mi plato en donde yo como? Un plato de 30 centímetros. Chuta. ¿El plato de nuevo? Perdón. No sé, Un plato, como, ¿cierto? El plato de comida, ¿Qué que mide como representa? 30 centímetros, ¿sí? Sí, un ¿Qué plato. representa? Eso es solamente para tener una comparación de los tamaños. Si yo el virus lo aumento a 1 metro, ¿qué tamaño tendría un plato si lo aumento de la misma manera? o sea, para que el virus cupiera dentro de ese plato, en el fondo, ¿no? No, No. es un súper mal ejercicio. Si yo aumento el virus, ¿cierto? Hasta que mide 1 metro, ¿ya?
lo aumento X cantidad de veces. Si aumento un plato las mismas X cantidad de veces, ¿qué tamaño tendría? Ahí ya alguien respondió, a ver si se acerca. Del tamaño de la Tierra, dice Patricio. Wow, no tanto, pero 3.300 kilómetros, que es de más o menos de Hong Kong a Papúa o de Arica a Chaitén. De Es Arica. decir, si yo pudiera ver el virus del porte de una, o sea, de una bolita, ¿cierto? De 1 metro de diámetro, mi plato de comida tendría 3.300 kilómetros de diámetro, ¿ya? Ahora, si uno piensa que este virus de repente apareció porque fue un solo virus, la mutación es una sola. Si tenemos una cepa, de repente una mutación y se generó esta cepa. ¿Ok? Entonces, esta particulita que es millones de veces más chica que un tamaño, que una mota de polvo, hoy día tiene a la humanidad completamente parada y metida en sus casas encerradas. Entonces, para mí es una tremenda lección de que por mucho poderío que tengamos la especie humana, lo absurdamente vulnerables que somos a la naturaleza. Y creo que eso nos hace bien. ¿Sí? Esa fue la papita de Alfredo. Ahí lo tenía ahí. Oye, Reflexión de ñoño, a Patricio le falló el abaco. pero estuvo cerca. Sí, Bueno, encantado. ¿Ah? Alarmista. muchas gracias por... No sé si Rodrigo o Brenda tienen algo para decir también. No, creo que no. Por lo pronto no. Oigan, les quiero agradecer infinitamente por su participación. Tuvimos a muchas personas conectadas, así que luego les voy a mandar también el video, lo vamos a subir a YouTube para que puedan ver el video completo y todo el conversatorio, las respuestas de cada uno de ustedes. Y de nuevo agradecerles por su participación y por el tiempo y los dejo también invitados a ustedes tres y a todos los que nos están escuchando al próximo webinar el otro jueves a las 5 de la tarde a la misma hora. Eso, muchas Muchas gracias. gracias por la invitación a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y disculpen. ¿De qué es el próximo webinar? ¿La próxima semana qué tema toca? Así como genérico, ciencia e innovación, pero estamos ahí Muy en la temática. Así que ahí les vamos a ir informando. bueno. Muchas gracias a todos de nuevo. Chao. Gracias a todos y qué rico verlos de nuevo. Sí, ver gente. Chao. Chao. Chao, chao.